Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Mi abuelita, ella estuvo, lógicamente vivió en la ciudad de Tulcán. Tuvimos que trasladarnos para la ciudad, para allá, pues lógicamente para hacer lo que tradicionalmente se hace, darle cristiana sepultura. Pero lo que les puedo comentar es que el día sábado hubo un servicio allá en la ciudad de Tulcán, justamente en la funeraria, y el Señor fue muy bueno. El Señor se derramó con su presencia en ese lugar y mucha gente entendió de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hay una alegría grande en mi corazón saber que esa persona que yo tanto quería y amaba, ya está gozando de la presencia de Dios. Eso es algo increíble. Muchas veces nosotros quisiéramos que las personas que están a nuestro alrededor sean eternas, pero la voluntad de Dios es otra, ¿no? Y bueno, o sea, en algún momento tendremos también que estar allá con Él, y lo que les puedo decir es que sigan orando por nuestra familia, sigan levantando, en este caso se puede decir a los familiares que yo tengo, mi mamá, mis tíos, mis primos, para que el Señor lógicamente siga poniendo resignación en nuestros corazones y sepamos entender de que la voluntad de Dios es la mejor. Entonces, por esa parte, puedo tomarme esa atribución, por decirlo así, pedir un cierto tipo, no de disculpas, ¿no?, sino decir, me tuve que retirar por este hecho, pero mi esposa se quedó lógicamente haciendo la obra del Señor, porque no podemos nosotros parar la obra de Dios. Siempre primero es Dios, ¿no?, sobre todas circunstancias. Así que lo que les pido también a ustedes en este momento es sigan orando. Yo sé que sí lo hacen, pero oren mucho por nosotros, oren por mi vida, por la vida de mi familia. No es necesario tal vez saber los nombres de todos, pero levanten en oración a mi familia. Es importante en estos momentos que estamos ya han pasado 8 días, el tiempo vuela, pero todavía sentimos dolor en nuestros corazones, pero sabemos de que el Señor es perfecto, ¿no? ¿Amén? ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Sí? Y eso es lo importante. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, la palabra de Dios dice, el morir es ganancia. Cuando morimos estando en las manos del Señor, eso es lo mejor que nos puede pasar. Es el inicio de una nueva vida, y por eso les digo, vuelvo y repito, hay una alegría tan grande en nuestros corazones a la vez de saber de que mi abuelita ya nos está esperando ahí arriba y muy pronto la alcanzaremos. ¿Sí? Amén. Eso nada más por comentarles el anterior domingo, por eso no pudimos estar, y justamente también por eso no pudimos continuar con la enseñanza que había quedado pendiente hace 15 días. Las personas que vinieron hace 15 días, no sé si recuerdan el tema de lo que hablamos. ¿Se acuerdan un poquito de lo que hablamos hace 15 días? Muchos estuvieron aquí. ¿Se acuerdan un poquito? ¿No? ¿De qué habíamos hablado? Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. De la mente carnal. Correcto, muy bien, de la mente carnal. Buenos días, sigan. Buenos días. Buenos días. Tomen asiento. Habíamos estado hablando de la mente carnal, ¿no es cierto? Y no sé si recuerdan, no nos vamos a detener mucho, pero habíamos dicho que muchas veces la manera de pensar en la carne va a traer consecuencias fatales a nuestra vida. Vamos a vivir en desobediencia, vamos a vivir en maldad cuando solamente pensamos en satisfacer los deseos de la carne. Y decíamos que justamente cuando un pensamiento viene, luego se forma un cierto tipo de hábito. O sea, cuando nosotros empezamos a pensar algo, porque recuerden, yo les había dicho y les había hecho un ejemplo, nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Nadie dice yo estuve bien y al otro día nomás cogí, y por poner un ejemplo, estaba súper bien en mi matrimonio y al otro día llegué y conocí a una persona y caí en pecado de una. Eso no es verdad. Siempre hay un pensamiento primero, luego se sigue formando un hábito en nuestra cabeza, y como consecuencia de esos pensamientos sale el resultado, un fruto. Y habíamos dicho que la palabra de Dios lo nombra, ¿no? ¿Cuáles eran los frutos de tener una mente carnal, ¿no? Habíamos visto, obviamente, la palabra de Dios, esto ya no nos vamos a detener, ¿cierto? Hace 15 días, y habíamos hablado acerca de las consecuencias de una mente carnal, ¿no?
que habíamos dicho que eso es una muerte espiritual, es enemistad con Dios, es rebelde hacia la palabra de Dios, es incapaz de agradar a Dios y no vive su vida en el Espíritu, ¿cierto? Y como consecuencia de eso, de tener eso en nuestra cabeza, se va a dar como resultado los frutos de la carne. Y habíamos quedado hasta ese momento, ¿no? Decíamos, ¿cuáles son los frutos de la carne? ¿Cuáles son los frutos de solo estar pensando en satisfacer el deseo carnal? Todo lo que vemos aquí, ¿no? Adulterio, fornicación, homicidios, pleitos, herejías, divisiones, envidias, celos, iras, enemistades, contiendas, idolatría, lascivia y todos los pecados que se pueden nombrar, ¿sí? Entonces recuerden, eso es una consecuencia de estar pensando solamente en los deseos carnales, en satisfacer la carne. Pero como hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Nosotros debemos de desechar esto de nuestra vida. Y les había dicho, ¿ustedes creen que es fácil sacar esto de nuestra vida? O si es facilito, sí, un día para otro. No, es muy difícil. Por eso nos cuesta tanto seguir a Dios, muchas veces, ¿cierto? Por eso yo he escuchado, el Evangelio es para valientes. El Evangelio en verdad es para los que tienen un poder de decisión muy fuerte para tomar, por decirlo así, valga la redundancia, la decisión de dejar a un lado todo esto que afecta a nuestro corazón y nos separa básicamente de la presencia de Dios. Es muy difícil dejar morir los deseos de la carne, porque así como nuestro estómago pide comer, asimismo los deseos de la carne se despiertan en nuestro ser para ser satisfechos, ¿no es cierto? Si yo les digo, dejen de comer durante 3 días, ustedes se van a desesperar, su estómago se va a empezar inclusive a hacer ruido. Y se desesperan por comer, porque es necesario satisfacer, ¿no es cierto?, esta carne, ¿sí? Pero nosotros entendemos, y lo que el día de hoy vamos a hablar es justamente la mentalidad de la persona espiritual. ¿Cómo debe ser la mente de una persona que no solamente piensa en los deseos de la carne? Ojo, no es malo satisfacer en Dios las emociones que Él nos ha dado, satisfacer en Dios el hambre que Él nos ha dado, satisfacer en Dios nuestros deseos que tenemos, nuestros impulsos como seres humanos que tenemos, ¿no es cierto? Cuando estamos dentro de la bendición de Dios, ¿sí? No es malo. Lo malo es dejar a un lado todo lo que Dios nos dice y simplemente dedicarnos a satisfacer la carne a como de lugar, que eso es lo que habíamos hablado durante estas últimas veces, ¿sí? Pero el día de hoy, vuelta, vamos a hablar lo contrario. ¿Y qué es lo que el Señor nos pide hacer? ¿Cierto? Ahora vamos viendo, dice, consecuencias, ahora sí, de una mente espiritual, ¿sí? Y para aquellos que anotan, ¿no? Siempre. Hay algunos puntos, ¿no? Dice, primero, ¿cuál es la consecuencia de pensar lo contrario? Recuerden de que Dios es un ser espiritual. Y si nosotros decimos seguir a Dios, necesitamos obedecer su palabra y lógicamente comportarnos como Dios se comporta. No sé si me hago entender, ¿no es cierto? Aunque nosotros vivimos en esta carne y vivimos en este mundo, debemos ser diferentes a lo que el mundo hace. ¿Y cómo se lo debe hacer? Miren, dice, el creyente está eternamente seguro en Cristo. Vamos a ir a la palabra de Dios. A los que no tienen pueden coger la Biblia ahí en la mesa. Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Romanos capítulo 8, versículo 35. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Ya llegaron ahí? No, todavía. A mí se me cayó el libro de Romanos. Vamos a leer desde el versículo 35 al 39, ¿no? La palabra de Dios, a los que están ahí, van a seguir la lectura. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace la pregunta en este momento el apóstol Pablo, ¿no? A la iglesia de los romanos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como
ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Para todos aquellos que están pensando lo contrario de lo carnal, si no están pensando en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, Pablo aquí nos da un listado, ¿no? Nos da una lista. Dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué puede ser eso que nos separa del amor de Cristo? Y aquí habla de muchas cosas, yo creo que cubre todo, ¿no? Si tribulación, angustia, alguna persecución, tal vez cuando padecemos hambre, estamos mal económicamente, eso te va a alejar de Dios. No sé si ustedes han conocido personas que han tenido que pasar fuertes tiempos a nivel financiero y en vez de apegarse más a Dios lo que hacen es alejarse. No sé si han conocido, yo conozco ese tipo de gente. Dice, no, es que el Señor me falló en este punto en específico, por eso yo me he alejado cuando tuvieron que pasar por alguna dificultad financiera. Dice, ¿acaso desnudez? Habla cuando no tienes dinero, ¿no es cierto? Dice, ¿acaso un peligro o espada? ¿No es cierto? Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Qué entienden ustedes en esta pequeña porción de la palabra cuando dice, por causa de ti somos muertos en todo el tiempo? ¿A qué significa? ¿Muertos de qué? Muertos de fe. ¿Del? Muertos al mundo. Porque hay que morir a los deseos, pues, ¿no es cierto? Cuando uno quiere salir corriendo, ¿no es cierto? Cuando está, digámoslo así, cuando tiene problemas de alcohol. Yo siempre hablo de esto porque he pasado por eso, ¿no? Cuando tiene problemas de alcohol, uno debe morir a ese deseo de ir a tomar, pues. Pero no es sencillo, porque morir no es fácil. Hablemos de una muerte natural, como decía, ¿no es cierto? Cuando una persona al llegar a ti muere, ¿no es cierto? ¿Te duele o no? ¿Sí o no? Duele a la final en el corazón. Por eso dice aquí, dice, por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo. Quiere decir que para dejar a un lado los frutos de la carne, lo que vimos, lascivias, orgías, pleitos, iras, hay que dejar morir nuestra carne. Y para eso te doy una noticia, te va a doler. ¿En serio? Sí, te va a doler. Cuando tú decidas decir no a lo que está mal para tu vida, te va a doler. Y si es que no han pasado eso, debemos de empezar a vivirlo como hijos de Dios. Dejar morir las cosas del mundo trae dolor a nuestra carne. No sé si me hago entender, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por eso cuando somos adolescentes, estamos en la edad de la locura y que las hormonas se nos alborotan, ¿no es cierto? Estamos que no nos podemos por ahí contener, que andamos medios calenturientos. ¿Sí o no? Como que por ahí se empieza a avivar algo, ¿no? ¿Sí o no? Y uno se pone a pensar y dice, pero ¿por qué el Señor no nos pone esa condición de que tenemos que llegar al matrimonio y no podemos hacer antes cierto tipo de cosas? ¿Por qué será que el Señor pone ese tipo de pruebas a los adolescentes? Es más, por ahí dicen que el músculo que no se trabaja se atrofia, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Sí o no? Y a veces cuando las personas entran en una relación, cuando la persona dice, terminé contigo, por decirlo así, yo me voy en este caso a un ejemplo, ¿no? Dice, ya terminó. ¿Qué pasa muchas veces con los adolescentes? Se meten exacto, ¿no? Se meten en el cuarto a llorar, a sufrir, porque se me rompió el corazón. Es que yo la amo, ¿no es cierto? Dices que me dejó por otro. ¿Y te duele o no te duele? ¿Sí o no? No sé si han tenido la oportunidad. No sé, no. O sea, a uno le duele, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne está muriendo en ese momento, ¿no es cierto? Pero para los que andan en el espíritu, lógicamente van a pensar diferente y van a hacer caso a lo que la palabra de Dios dice, ¿no?
Y si el Señor dice que debes esperar, debes de cumplir cierto tipo de requisitos para poder entrar en una relación, es porque el Señor te quiere evitar ese tipo de dolores en tu vida. ¿No es cierto? Retomo el ejemplo que yo les decía. Cuando tienes que dejar de hacer algo que de cierta manera ya se formó un hábito en tu vida, te va a doler dejar eso. Y te va a costar. ¿No es cierto? Porque ya forma parte de ti. Es como un hábito que no lo puedes arrancar. Pero ¿qué más nos podrá separar, dice aquí, del amor de Cristo? Esto va mucho más profundo, ¿no? Justo lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos atravesando en este momento en mi familia, la muerte de un ser querido. Hay personas que deciden endurecer su corazón, ¿no? Muchos llegan y dicen, no, pero ¿por qué si estaba sana? ¿Por qué tenía que irse? Todavía no era el tiempo. Y a veces en vez de apegarse a Dios, más bien se separan y se endurece en su corazón. Pero aquí la palabra de Dios dice, ¿qué más nos separará del amor de Cristo? Inclusive aquí habla, dice, ¿acaso la muerte nos separará? ¿La muerte de quién? ¿De alguien? ¿Nos separará? O más bien nos hará más fuertes, ¿cierto? ¿Das gracias a Dios en todo tiempo? Es algo absurdo. Yo les decía una vez, les comenté también el testimonio, ¿no? Cuando falleció mi tía, inclusive, de un accidente, ¿cierto? Eso fue más fatal, porque, por decirlo así, entre comillas, ¿no? La muerte, tal vez acá de mi abuelita, era algo como más natural, ¿no? O sea, como ya, bueno, ya cumplió su ciclo, por decirlo así, ¿no? O sea, ya estaba en sus años, y entre comillas, es más suave recibir ese tipo de noticias. Pero cuando una persona muere en un accidente trágico, ¿no es cierto? Es más complicado preguntarle al Señor, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Pero la palabra de Dios nos dice, en todo tiempo debemos dar gracias a Dios. Yo les decía, la mente espiritual tiene que ser diferente, distinta. Y en ese momento de dolor es complicado tratar de creerle a Dios. Porque no entiendes. Hay cosas que no vamos a entender de Dios aquí en la tierra. Por más que le preguntemos, no lo vamos a entender. Lo entenderemos cuando ya estemos en la presencia de Dios allá arriba y podemos hacerle muchas preguntas. Pero a veces el Señor calla es por algo. Y no lo vamos a entender. ¿Sí? Y me acuerdo, yo les había contado, me acuerdo que cuando falleció mi tía, la primera persona que ingresó al lugar donde ella estaba fui yo. Y lo primero que se me vino a hacer a mi cabeza, teniendo en cuenta la palabra de Dios, fue agradecer. Yo batallaba con mi mente. Decía, ¿cómo? Si ahorita debería más bien reclamar. Decir, Señor, pero qué. Y lo único que se me vino es, Señor, gracias. Yo te doy por lo que sucedió el día de hoy contigo. Porque si bien puedo ponerme a pensar de que fue obra del enemigo, por decirlo así, yo no voy a dejar que esa circunstancia me alejen del amor de Dios. Porque estoy pensando de manera distinta, de manera diferente. Aunque mi carne dice, maldice. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no protegió? No sé si me hago entender. Son decisiones. Que me acuerdo que en ese momento las personas que estaban ahí, unas dos enfermeras, como que me dijeron, ¿y este que está loco? O sea, porque algunos dicen tal vez en ese momento del impacto hasta se vuelven, pueden ser afectados durante toda la vida. Pues, no quiere agüita, no, yo sé lo que estoy diciendo. Pero es difícil en ese momento. Uno quiere empezar a maldecir. Señor, te estoy sirviendo y sucede esto. Como les decía la otra vez, ¿no? Venía de una oración. Estábamos orando por una circunstancia en específico. Y regresando, llegó un taxi, nos chocó, nos hizo piques. Tuve que pasar en la cárcel. Y en ese momento, ¿qué dice tu carne? Pero si vengo orando, ¿por qué no nos cubrieron tus ángeles? La carne empieza. Mas la palabra de Dios dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Persecución, tribulación, muerte. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque sé que esto que me está sucediendo me va a fortalecer más en mi corazón. Y eso es tener un corazón de adoración. El ser adorador no es tan fácil. Eso es morir. ¿No crees que eso es morir, dejar morir? Es lo que se refiere.
Por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo. Digan todo el tiempo. Todo el tiempo. Morir todo el tiempo. Por causa de Cristo. ¿Cierto? Muchas veces el Señor va a decir no en este momento. No porque lo que quiera sea malo, sino porque no es el tiempo. Quiere probarte en algo. ¿Cierto? Pero eso es dejar de a un lado lo que tú deseas, tus deseos, lo carnal. ¿Cierto? No sé si me estoy haciendo entender. Esa es una de las cualidades de una persona que tiene una mente espiritual. No solamente está pensando en las cosas de la carne, piensa en lo que Dios dice. No es el pensamiento del hombre, es el pensamiento de Dios. Justamente el Señor estaba poniendo algo, y por eso les voy a decir que no se pierdan las próximas enseñanzas, para dejarles un poquito ahí como con un poco de duda, de ver qué es lo que va a pasar, de qué ir a predicar. Justamente en estos últimos tiempos, a nivel nacional, se puede decir, en la noticia, se ha estado hablando de un tema súper controversial. ¿De qué se está hablando? Del matrimonio igualitario. Y muchos dicen, ¿qué será que opina en este momento, por decirlo así, la iglesia? ¿O qué será que les gustaría saber cuál es mi opinión acerca de eso? Sí, no se pierdan todas las próximas enseñanzas. Y recuerden que lo que uno dice no es lo que yo opino. Siempre se va a ir. Consecuencia de una mente espiritual. Lo único que yo puedo transmitir es la opinión de Dios. Mi opinión queda a un lado, lo que yo opine como hombre. Y a veces yo me pongo a revisar las noticias, las redes sociales, y veo que suben cierta clase de memes, ¿no? No, es que esta persona dice, wow, dice, no, dejen vivir, no, es que lo de acá, que no sé qué. Dice, no, lo que está pensando esta persona está bien. No, lo que tú piensas. Digo, ¿y dónde está el pensamiento de Dios? Lo que piensa Dios. Porque si yo digo seguir a Dios, yo tengo que pensar lo que Dios piensa. Punto, se acabó. Aunque mi carne esté pensando lo contrario. Yo algo les decía hace 15 días, ¿no? A mí te me dijeran, es verdad, no, déjenles vivir. Con que a ustedes no les afecte. Ese puede ser mi pensamiento, pero ¿qué opina Dios? Y la gente no hace eso, ¿no? El pensamiento de Dios más bien es al último. No, lo que yo pienso, lo que el juez piensa, lo que este político importante piensa, lo que el cantante famoso piensa. Eso es, wow. ¿Y lo de Dios? Mentes carnales. Yo apoyo el pensamiento de otro hombre. Mente carnal. No sé si me hago entender. ¿Sí? 2. Tiene un enfoque espiritual el que piensa en las cosas del Señor. Tiene un enfoque espiritual. Vamos a ir a Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el enfoque del cristiano espiritual, del que tiene mente espiritual. No se conforma a las cosas de este mundo. Y más bien nosotros nos adaptamos a todo lo que dice el mundo, ¿no es cierto? Justo lo que digo, vuelvo y retomo el tema, ¿no es cierto? Es que esto piensan cierto grupo, ¿no es cierto? Entonces yo también apoyo a eso. Me estoy conformando a las cosas de este mundo. Nos dedicamos a hacer las cosas que este mundo valora. Para el mundo, ¿qué es el éxito? Para el mundo. Tener dinero, fama, riquezas. Créeme, ese es el objetivo de todas las personas que nacen en el mundo. Tener dinero, riquezas y fama. Tú preguntas, ¿eso es éxito? Sí, eso es éxito. No importa si la persona ha fracasado 3, 4, 5 veces en el matrimonio, no importa. Con que tenga dinero, fama, un reconocimiento, es ser exitoso. ¿No es cierto? Y como ejemplo claro tenemos por lo general las personas que se dedican al mundo, por ejemplo, del espectáculo, ¿no es cierto? Hay personas que en este momento, bueno, no cabe venir a traer los nombres, no queremos, como decir, pues, hacerles quedar mal, pero hay muchas personas, ¿no?, reconocidas a nivel internacional,
le tienen un reconocimiento, inclusive hasta admiración. ¿No? Sí, wow. O sea, sí, tiene esto, pero chuta, ayuda mucho a los pobres, por decirlo. Nos conformamos al estilo del mundo, ¿no es cierto? Y empezamos a llamar, como dice la palabra, a lo bueno malo, y a lo malo le empezamos a llamar bueno. ¿Qué malo tiene que esta persona sea homosexual si ayuda mucho a la gente pobre? ¿Por qué se critica? No importa que esta persona haya fracasado 5 veces en su matrimonio, ha adoptado 2 hijos. ¡Wow! ¡Qué corazón tan bueno! Nos conformamos a la manera de pensar del mundo. Nos conformamos a vivir una vida en donde tenemos que rodearnos justamente de esto: riquezas, fama, posición. Cuando el éxito a nivel de Dios es otra cosa. ¿Cuál creen que es el éxito a la manera del Señor? ¿Cuál creen ustedes que se encuentra un verdadero éxito a la manera de Dios? Hacer su voluntad. La salvación. Eso es tener éxito en Dios. ¿De qué me sirve? Dice la palabra, otra vez, no digo yo. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Dice la palabra de Dios. ¿De qué le sirve? Conquistar el mundo, haber ganado fama, reconocimiento, riquezas. Si su alma a la final se pierde, eso no es el verdadero éxito. Porque si nos enfocamos en eso, pensemos un momento en Jesucristo. ¿Ustedes qué creen que Jesús fue? ¿Exitoso o fracasado? Pero si murió a los 33 años sin nada, él no tuvo riquezas, él no dejó herencias, ¿sí o no? Entonces fue un fracasado a nivel del mundo. Pero el pensamiento de Dios es otro. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Qué es lo que de qué nosotros nos estamos alimentando para vivir en esta vida? Estamos pensando en las cosas del mundo. No es malo, ojo, eso también hay que aclarar. No es malo prepararse, no es malo tener que ir a trabajar, eso también el Señor lo dice, ¿no? Hay que trabajar para comer el pan de cada día, ¿sí? Eso no es malo. Lo malo es enfocarse solamente en eso y olvidarnos de las cosas del Señor. Para mí el éxito es, como dijo mi esposa, ¿no? Estar seguro en mi corazón de la salvación que tengo en Cristo. Que si el día de hoy ocurre algo, ¿a dónde me voy? Siempre háganse esa pregunta. De eso fue lo que compartimos el anterior sábado en el funeral de mi abuelita. El Señor nos dio esa oportunidad, esa bendición. Por eso yo digo, gracias, Señor. Mi hermano decía, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de transmitir la palabra el día de hoy. Tú utilizas una circunstancia, en este caso una semilla, que fue la muerte de mi abuela, para que otros puedan conocerte. Pero pregúntate, ¿qué pasaría si es que el día de hoy tú te vas de esta tierra? Medita otra vez. Y esto debería ser una pregunta que tendríamos que hacernos todos los días de nuestra vida. Todos los días. Abres tus ojos y haz esta pregunta. ¿Qué pasaría si el día de hoy dejo de respirar? ¿A dónde me voy? Y si no estás seguro, dale gracias a Dios porque Él te da la oportunidad el día de hoy de que puedas acercarte a Él. La palabra de Dios dice, es con una oración, y lógicamente, si es que el Señor te da la oportunidad de seguir viviendo, tenemos que acercarnos y hacer la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra. ¿Sí, no es cierto? Pero el día de hoy, si algo ocurriera, ¿quiénes están seguros de los que están aquí que se van al cielo? Levanten su mano. ¿Seguro? ¿Sí se van? Y no hay una vocecita por ahí que te dice, vos al cielo. Vos. ¿No hay o no? Déjeme decir que a veces el enemigo viene, ¿no? Vos al cielo, sí. Anteayer nomás estabas ahí. Recuerden que la ira es pecado, ¿no? Porque muchos se van y dicen, no, yo no adultero, yo soy fiel a mi esposa. Yo ya no me alcoholizo. Pecados obvios, ¿no? Que al final son pecados. Pero el Señor dice iras, contiendas, pleitos, envidia.
No hay una vocecita que dice, vos ¿qué te vas a ir al cielo? Si recién nomás estabas ahí, peleando nomás ahí con el vecino. Por eso te digo, todos los días tenemos que hacernos esta pregunta: Señor, ¿qué pasaría si dejo de respirar el día de hoy? ¿A dónde me voy a ir? Y si el Señor te da la oportunidad de estar con vida, Él te ama tanto que te da la oportunidad de levantar tus manos y decir: Señor, quiero que tú hagas algo en mi corazón. Te doy la oportunidad de entrar a mi vida. Y quiero aprovechar las bendiciones que tú me das aquí en esta tierra de los vivientes. Porque si no caeríamos como por ahí un cierto tipo de grupos, ¿no? Que dicen que nosotros aquí en la tierra tenemos que sufrir. Allá arriba en el cielo sí ya obtendremos paz, tranquilidad. Cuando eso la palabra de Dios no me dice. Hay algunos que piensan de esa manera. Yo puedo decir, les decía al inicio, hay dos emociones ahorita en mi corazón. Una, la alegría de saber de que mi abuelita está gozando de la presencia de Dios. Eso es una alegría tremenda. Pero hay una tristeza al mismo tiempo también en mi corazón. ¿Saben por qué? Porque mi abuela perdió muchas bendiciones en lo natural por no hacer muchas veces caso a la palabra de Dios aquí en la tierra. Se perdió de muchas cosas. Yo les quiero decir esto: ella no debía haber vivido la vida que ella vivió en lo espiritual y muchas otras cosas que ella recibió por no obedecer muchas veces la palabra de Dios. Y es como que se perdió las bendiciones que el Señor tenía preparada para ella, muchas veces por irse a lo tradicional, por no entender la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, lógicamente el Señor es tan bueno que da una oportunidad para que el alma sea salva y esté ya gozando de la presencia de Dios. Pero nosotros no desaprovechemos de las bendiciones que el Señor nos quiere dar aquí en la tierra de los vivientes. Sería algo absurdo, ¿no es cierto? Una vez una persona me dijo: yo creo que Dios no es tan justo, me dijo. ¿Sabes por qué? Me dijo: porque para mi manera de pensar, dice, hay mucha gente que tal vez no va a la iglesia, que tal vez no se dedica mucho a las cosas del Señor, no tiene tan presente a Dios, pero ayuda a las personas, da de comer a los pobres, tiene buen corazón, lleva bien su familia, no le maltrata a su esposa, es fiel, ¿no es cierto? Pero al final a Dios lo tiene un poquito separado. O sea, para mí es injusto de que esa persona, habiendo vivido bien, una vida buena, por decirlo así, a la final, por no tener a Cristo en su corazón, se vaya al infierno. Me dijo así, ¿verdad? Sí, tal cual. Me dijo, y que un ladrón, un asesino, un violador, al final de sus días, como lo hizo si recuerdan del buen ladrón y el mal ladrón, ¿cierto? El buen ladrón, por eso le dicen, a la final, antes de morir, estando clamado junto a Cristo, le dijo: Señor, perdóname, quiero estar en los reinos, reinando contigo en el paraíso. Y Jesús, ¿qué le dijo? Yo te prometo que hoy día mismo estarás conmigo allá en los cielos. Y esta persona me decía: para mí es injusto eso, porque un ladrón, un asesino, que tenga la oportunidad de arrepentirse al último minuto, tenga la oportunidad de entrar al cielo, y una persona que no siga a Dios, pero que sea buena, de comer, se vaya al infierno. Me dijo: es injusto el Señor. ¿Y ustedes qué hubiesen respondido? A uno lo dejan pensando: es cierto, es injusto el Señor. ¿Qué creen ustedes? Dios nos da a cada persona para acercarnos a Él. O sea, hubo alguna persona que le predicó, tal vez él no escuchó, porque Dios dice: al que no escucha, el que no te abre las puertas, sale de ahí y vete sin mirar atrás. Creo. Pero son preguntas buenas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sé por qué? Pero la justicia de Dios, hay cosas, como les digo, a veces uno piensa que las personas que están acá al frente tienen la respuesta de todo. A veces cuando alguien muere, siempre hacen esa pregunta y dicen: ¿y por qué? Y uno dice: no sé, no desconozco la respuesta, no la tengo. Solo lo único que sé es que Dios es bueno y su justicia es perfecta. Y el Señor puso algo en mi corazón en ese momento para responder. ¿Saben lo que el Señor puso en mi corazón? Y se me vino la palabra de Dios.
dije, correcto, le dije, sí es verdad. Uno puede empezar a argumentarse en ese tipo de cosas, ¿no? Le dije, pero ¿quién tiene comprada la vida o cuándo sabe que alguien cuándo va a morir? ¿Cuál es tu fecha de muerte y la hora de tu muerte? Nadie. Así que nadie te garantiza de que tengas la oportunidad de arrepentirte en los últimos segundos de tu vida. Nadie te garantiza. Así tal cual como sucedió con mi tía. Yo digo, Señor, esperamos de que ella haya estado preparada, porque vino un carro y a veces dicen murió de contado. ¿Qué significa eso? O sea, no tuvo tiempo de hacer nada. Lo del terremoto del 2016, yo me ponía a pensar, ¿no? Decía, habría gente que tuvo la oportunidad de arrepentirse. Hubo gente. ¿Por qué tenemos que estar jugando con eso? ¿Por qué tenemos que estar jugando con la eternidad? Hay veces en donde el Señor te va a permitir tener ese tiempo para poder arrepentirte. Y gracias a la misericordia de Dios podrías hacerlo. Pero nadie te garantiza de que puedas hacerlo. La vida es como la neblina, dice, ¿no? Que el momento tú la ves y al segundo desaparece. Así es la vida. Nadie tiene comprado. Es más, de una vez hasta este pensamiento lo vi en un capítulo de una serie animada. Decía, wow, hasta dónde llega. Decía, ¿por qué tengo que estar acercándome a Dios si el Señor es tan bueno? Al último minuto me arrepiento y me voy al cielo. Y sabes, te tengo una noticia. Puedes ser el más perverso de todos. Que si tienes tiempo para arrepentirte y en tu corazón en verdad le dices al Señor, entra a mi vida, puedes ir al cielo. Pero hay una diferencia. Que el Señor también, eso revelaba, ¿no, Señor? Las bendiciones que Él quiere darte ahorita en la tierra de los vivientes son las cosas que tú te vas a perder. Porque el asesino, el violador, el ladrón, ¿cómo crees que vivió aquí en la tierra? ¿Bien? Entonces, ese tipo de pensamientos, para mi manera de ver, es un pensamiento mediocre. Porque yo no quiero vivir la vida, living la vida loca, ¿no? Y al último minuto arrepentirme. A la final el Señor me va a decir, sí, vas a entrar al cielo. Pero para los que son espirituales, no sé si han leído, dice, allá arriba también nos esperan coronas en el cielo. Ya no vivimos esta vida con esa pregunta de decir, ¿será que entro con las justas al cielo? O sea, con que entre raspando no importa. O más bien los que tienen una mente espiritual dicen, yo quiero ganarme una corona, quiero estar más cerca de Dios allá arriba en los cielos. Quiero ganarme porque dice que Jesús está preparando moradas. ¿No han leído? Y hay coronas que el Señor te va a dar a ti cuando entres al cielo. ¿Cómo quisieras que te reciban allá arriba? Si vieron el recibimiento que le hicieron a Richard Carapaz cuando llegó al Ecuador, ¿vieron? Sí. ¿Cómo le recibieron? Está haciendo Con agua. Con algarabía, con agua, ¿no? Wow. Llegó al Cachi, hicieron un espectáculo. Yo me imagino, ¿no? ¿No te gustaría, solo puedo decir así emocionante, ¿no te gustaría que así te reciban en el cielo? ¿Te gustaría que te reciban en el cielo? ¿Pero qué tienes que hacer? Algo, ¿no? ¿Cómo crees que aunque suene chistoso, ¿cómo crees que les van a recibir a los de la selección de fútbol? Ahorita que pierden, que han perdido. ¿Cómo crees que les van a...? ¿Crees que les van a llevar agua también? A eso voy, ¿no? Y hay gente que muchas veces va a entrar al cielo. Yo me imagino, o sea, como que el Señor va a decir, o sea, por misericordia, entra. Antes de que, o sea, entraste, pero raspando. ¿Así te gustaría entrar? Déjame decirte una cosa, no seas de pensamiento mediocre. O sea, como con tal que entre, no importa. O quisieras que en verdad te reciban con un abrazo y que el Señor dice, o sea, a los buenos siervos, a los fieles, les va a recibir con un abrazo, te va a decir, muy bien hecho, siervo fiel. Goza de la presencia de tu Señor. A que me digan, ve, entra, antes de que, o sea, te cierre la puerta. Y eso va a suceder. Y a los que les interesan las cosas de Dios, ya están pensando en eso. Por eso digo, porque muchas veces me preguntan, ¿vos por qué ve?
dedicas tiempo a Dios? Porque yo quiero eso para mi vida, no sé ustedes. Pero eso para mi vida sí representa. Les decía, yo tengo en mi corazón, una vez escuché de parte de alguien y eso me animó a mi corazón, ¿no? Decía, ¿sabían que Dios ama a todos por igual? ¿Sí o no? Dios hace diferencias de personas, o sea, ama a uno de diferente manera que a otro, ¿o no? ¿Ustedes qué creen? A ver. Es tan difícil saber la palabra de Dios exactamente que no se puede decir esas cosas. Ya, otra pregunta para que me entiendan. ¿El Señor en este momento, ustedes creen que a los que estamos aquí presentes nos ama? Sí. Claro. ¿También le ama al que está ahorita alcoholizado, tirado en la vereda? ¿Le ama o no le ama? También sí. Le ama. De la misma manera. Y el Señor me dijo, sí. ¿Saben quién marca la diferencia entre el amor de Dios y la persona? La persona es la que marca la diferencia. Yo les quiero animar algo. Esa vez, escuchando esto, yo me animé. Y tengo, se puede decir algo en mi corazón, no como una competencia, ¿no? Pero sí decir, de las personas que están aquí, en este momento, ¿sí? A mí sí me gustaría decir, el que más le ama a Dios soy yo. Y eso es lo que marca la diferencia. Dios no hace acepción de nadie, de personas. Él nos ama a todos por igual. El que hace la diferencia por decir así, de amor es la persona. Yo decido dejar a un lado todo lo que el Señor me dice que me hace mal para obedecerle a Él. Y eso me hace estar más cerca de mi Señor. Entonces yo quiero ser una de las personas que digan, yo soy de todas las personas que están aquí el que más le ama a Dios. Y eso para mí es, no digo es una competencia, ¿no?, espiritual, pero eso me gustaría que la gente piense, que diga, wow, ese man le ama. Que tú te pongas a meditar y que digas, el de Bray le ama más a Dios que yo. Y tengo que ser sincero. ¿Por qué? Porque ese hombre ha hecho cosas que tal vez otros no han hecho. ¿No es cierto? Ha dejado posiblemente sueños atrás, ¿no? Ha dejado morir cierto tipo de cosas que él ha querido en su carne, pero por obediencia a Dios las ha dejado atrás. Algo que yo no lo he hecho. Ha soportado humillaciones, ha soportado vituperios, ha soportado muchas veces hasta que se burlen de él. ¿No es cierto? Yo te hago una consulta, por ejemplo, ¿tú has soportado burlas de la gente? Eso, muy bien. En este caso de Bray, por ejemplo, le pongo un ejemplo de usted, que yo he visto con mis ojos, que Dios le ha ayudado mucho a usted, porque usted no era así, ha cambiado totalmente. Entonces para mí es un ejemplo usted de verle cómo habla de la palabra de Dios. Es una envidia que hay en eso. Eso me gustó, la envidia sana, ¿no es cierto? Eso es lo que uno marca la diferencia. Dice, Dios ama. Una vez me decía, yo te amo a ti. Ahorita que me estás levantando tus manos y me estás adorando. Y le amo de la misma manera al que está perdido allá afuera. Pero la diferencia la haces tú, ¿me? Porque tú has obedecido. Porque tú también podrías estar ahorita igual, en fiestas, metido en fiestas, en muchas cosas. Pero estás decidiendo estar en este momento aquí, levantando tus manos, adorando. Cuando muchos otros me cuestionan, me dicen, ¿por qué, Señor, sucedió esto en mi vida? Cuando a ti te ocurre algo difícil en tu vida, tú lo único que haces es levantar tus manos y decir, Señor, te le agradezco. Gracias por lo que tú haces en mi vida. No me importa si me quitas, me das. Hay una que dice, tú quitas y tú das. Así dijo Job. Tú das, tú puedes quitar lo que quieras. Yo no puedo irme en contra de lo que tú hagas en mi vida. Simplemente te alzaré mis manos y te adoraré. Eso marca una diferencia. Por eso es que muchos dicen, ¿y por qué será que el Señor le bendice tanto a esa persona? ¿Será que le ama más? Tú eres el que marca la diferencia. ¿No es cierto? A eso voy. Cuando muchas veces yo he querido, yo les he contado, muchas veces yo he querido quedarme un domingo en mi cama, decir que yo estar ahí. Igual, no pasaría nada. Mando a otro a que venga a aprender. Igual el Señor va a utilizar, créanme. Pero yo por amor a Él digo, no, tengo que estar ahí. Mientras otros dicen, no, es un domingo nomás. ¿Qué es? Es un
domingo nomás. No creo que el Señor me vaya a mandar al infierno por no ir un domingo. Claro, no te va a mandar al infierno. Pero ahí demuestras el amor que tú tienes hacia Dios. No sé si me hago entender, o sea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es pecado no ir a la iglesia. No, es un mandamiento simplemente. Y yo cumplo lo que dijo Jesús. ¿Me amas? Y el Señor te hace esta pregunta el día de hoy, en este momento. ¿Me amas? ¿Has cumplido el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? Nos enseñan en el catecismo, ¿no? Desde chiquitos sabemos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y nos lo sabemos de memoria. Pero si te pones a meditar en ese mandamiento es así. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es todas las cosas? Todas las cosas. ¿Sí o no? No, es que llegó justo mi tío de Italia. Y van a hacer la comida. Voy primero a la iglesia. Y de ahí me voy a donde me quiero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el mandamiento de él dice, Jesús dijo, ¿me amas? Le decía, obedece mis mandamientos. Le dijo, nada más. Obedece lo que yo te digo. Y uno de los mandamientos le dice, no te dejes de congregar, por ejemplo. Les pongo esto. No mientas. Respeta a tu padre y a tu madre. Obedece. Sé fiel a tu esposa. Mandamientos. Entonces, si le amas, vas a cumplir lo que el Señor te dice. Caso contrario, estamos hablando de otra cosa. El que más ha muerto, pues yo entiendo, el que más ha muerto, eso es morir. Muchas veces en la iglesia se habla del que se muere, eso es morir. El que más ha muerto es el que más ama. Chuta, es que estoy desesperado por salir a pegarme un baile con la vecina. Es que la vecina ve bonita, y yo soltero, ¿no? Tengo derecho. Y el Señor dice, no. Yo quiero que hizo a los hombres de Dios, siempre les ha probado. Hay un hombre de Dios que yo admiro mucho, se llama John Bevere. Dice que él le gusta hasta el día de hoy, dice, el fútbol americano, me parece que era. Y si era la final del fútbol americano, cuando me sucedió a mí, igualito, a mí me gusta el fútbol. Y justo cuando fue la final del mundial, el domingo. Diga, el domingo. ¿Sabe a qué hora fue la final del mundial? A las 10 de la mañana. Yo decía, chuta, Señor, voy a ver si es que yo cambio a las 7 para poder alcanzar a ver el final. Y me dijo, no, chiquito. ¿Qué es más importante, el mundial o mi presencia? Y dice, y lo mismo le pasó a este hombre. Dice que él llegó, dice, alistando, llamó a sus amigos, se puso dice, y en ese momento, dice, justo el Señor me dijo, John, te quiero en el cuarto a orar. Él llama, porque quiere hacerme perder el momento de emoción. Y dice que él tuvo que obedecer. Y eso es dejar morir. Cuando tú ya le obedeces, créeme que el Señor te va a dar muchos mundiales, finales de mundiales. Es más, quien quita que te pueda hasta llevar a una final presenciando directamente. Pero cuando tú estás muerto a eso. No sé si me están entendiendo, ¿no? Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Sí o no? Amén. Enfoque espiritual. No te conformes a las cosas de este mundo. Empieza a preocuparte un poquito más por las cosas del Señor. ¿Sí? 2, dice, ¿no? Segunda de Corintios 10, del 5 al 6, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cautivo. Hay que obligarle a la mente, a nuestras emociones, a que bajen. Se les obliga. Una vez yo les conté, otra vez sí les he contado. Una vez cuando me dijeron, ve de Braille, vamos a reunirnos por los 5 años, creo que era de lo que salimos del colegio. Vamos a hacer fiesta. No te pedimos ni siquiera que caigas, porque va a haber trago gratis. Va a haber chica. Vamos. Yo ya estaba en los caminos del Señor. La primera vez sí les conté, dije, yo he hecho el duro, ¿no? Así voy, yo ya tengo a Cristo en mi corazón. ¿Qué pasó? Fui y me ganaron. Me trajeron como campeón. ¿Cómo? En brazos. Y después yo leía, ¿no? La palabra de Dios dice, el sabio ve el mal y se aparta. Mas el necio, dice, por su comportamiento de reverencia, va y cae.
Yo pensaba que enfrentar el problema era de varones. Yo me ponía a pensar, no sé si ustedes, así yo muchas veces oraba con el Señor. Y entonces decía, pero Señor, si no se supone que enfrentar el problema es de macho. Decía, sí, pero en ese momento que tú todavía no estabas tan parado, dice mi palabra, dice, el sabio del mal y se aleja. Como que por ahí yo sé que todavía tengo algo mejor a mis amiguitos, no, porque sé que voy a caer, así que vaya nomás, me quedo. A la segunda, ¿qué creen? Le obedecí, pero me costó, hasta lloré. Así me encanta, me cerré en el cuarto y andaba como león, así como decía el Señor, y han de estar ahorita bailando, ¿no? Y han de estar en la segunda botella. Y el Señor me decía, eso está muy bien, eso me gusta. Eso, ahí es cuando se hace la palabra carne en tu vida, ¿no? Morir a los deseos. Que si me desesperaba, así, chuta, quiero salir. Muy bien, poco a poco. Tengo que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto te va a ayudar el Señor a lograrlo. Cuando tú entras a tu cuarto, ora. Dile, Señor, y sé sincero con Él. Dile, Señor, ahorita sé que tengo este problema. Tal vez, no sé, con la lujuria, tengo un problema con el alcohol, no sé, con la mentira, tengo un problema con la ira, Señor. Reconozco delante de ti. Ayúdame a fortalecerme, porque tu palabra dice que tú te haces fuerte en medio de mi debilidad. Empieza a orar, empieza a leer la palabra y verás que el Señor te va a responder. Empieza a practicar. Di no a las cosas que tienes que decir no. Y vas a ver las bendiciones que el Señor va a traer a tu vida. No sé si ustedes lo creen. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, hay que llevar y derribar todo argumento y toda altivez. ¿Qué es altivez? Toda arrogancia, todo orgullo. Muchas veces nosotros pensamos a nuestra manera. No. Eso es lo que por ahí piensan. Y muchas veces a mí me sabe dar risa porque dicen, no, lo que vos piensas, no estoy tan de acuerdo. Y muchas veces yo les digo, no es lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios dice. Anda, pégate con Dios. 3. Los verdaderos creyentes tienen vida y paz. El ocuparse de la carne, habíamos leído, ¿no? Hace unos 15 días. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ese es el pensamiento de Dios. Dice, si tú te ocupas de las cosas espirituales, vas a traer a tu alrededor vida, paz y tranquilidad. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu. Es todo un estilo de vida diferente. Jesús dijo, mi paz os doy. ¿No es cierto? Eso está escrito en Isaías 26:3. Mi paz os doy. Éxito para mí es eso, justamente. Hay una canción que me gusta, dice, para mí el éxito es llegar un día normal a mi casa y saber que alguien me está esperando, con ansias. Decir, ¿a qué hora llega mi esposo? Tener paz cuando me acuesto, tranquilidad, sin estar pendiente de muchas otras cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor quiere traer a tu vida. No tanto el dinero, créeme que cuando tú haces las cosas que el Señor te pide, lo demás va a venir por añadidura. Él te va a dar las cosas que tú necesitas. Si tú cumples primero con las leyes que Él te da para que tú lo hagas en tu vida, ¿no es cierto? Así que yo te animo el día de hoy a que te empieces a ocupar de las cosas espirituales. Empieza a preocuparte de las cosas espirituales. ¿Qué es ocuparse de las cosas espirituales? Lo que al Señor le interesa. Ocúpate de tu salvación, de tu alma. ¿Cómo estás espiritualmente en este momento? Haz esa pregunta. Espiritualmente, ¿cómo estoy? Los cristianos están en el Espíritu si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Eso es tenaz, ¿no? ¿Cuántos están seguros de que caminan con la bendición del Espíritu Santo? Haz esa pregunta. ¿El Espíritu de Dios está al lado mío? ¿Está sobre mí? ¿O no? Dice, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, todas las cosas que nosotros queramos hacer por nuestras propias fuerzas van a tener un resultado, pero créanme, es limitado.
El hombre puede alcanzar muchas cosas sin Dios, muchas cosas sin Dios, pero eso es limitado. ¿Sí? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí, dijo Jesús. Si yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este es un versículo que a mí me encanta. Yo le he dicho, Señor, si no hubiese sido porque te conocí en algún momento, así literal, no hubiese sido nada, nadie en la vida. Él me ha ayudado a hacer todo lo que he alcanzado. Él. Empezando, como les he contado, el testimonio de mis estudios, ¿no? Él ha sido el que me ha ayudado a terminar. Y este versículo se hace vida en mi vida, valga la redundancia. Separado de ti, Señor, nada puedo hacer. Si el día de hoy yo decido alejarme de Dios, volvería a ser, disculpando el término, volvería a ser la misma porquería que era antes de conocerle a Él. ¿Sí? Es Dios quien me ha dado un valor a mí. Es Él quien me ha dado un valor. No sería nada. Por eso hay una canción que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieses alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si el Señor no me hubiese alcanzado? ¿Qué sería de mí? Sí, escuchaba. ¿No es cierto? Así que el Cristo mismo dice: permanece en mi palabra, y vas a ver que vas a llevar buen fruto. Aquí voy a quedar el día de hoy, en este día. El tiempo pasa volando. Este versículo se hizo rema en mi corazón, o sea, se hizo vida en mi corazón, inclusive hablando de las religiones. Una vez yo decía: Señor, ¿cómo me doy cuenta cuál religión, por decirlo así, no? Aunque el Señor me corrigió, ¿cuál religión es la verdadera? ¿No? ¿Saben lo que me respondió el Señor? Me dijo esto: fruto. Dijo: por el fruto los vas a conocer. ¿Cómo me doy cuenta a quién escuchar? ¿A qué lugar ir? Fruto. Fruto. ¿No es cierto? Si yo veo que la persona tiene un fruto, está bien. Si yo veo que tiene un fruto, inclusive en el espíritu, digo, por ahí debe ser. A mí me han hecho preguntas, me han dicho: ve, ¿escuchaste esto de este pastor internacional que no ve que ha sido del diablo? Así es. Ve, ¿vos qué opinas, ve? Ve, también me dijeron que este cantante, este famoso, que cuando se pone las canciones al revés, le adora al diablo. Y me han hecho la pregunta, y dicen: ¿cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos? O sea, ¿a cuál lo escuchas? ¿Qué canciones, qué música escuchar y cuál no? Fruto, ¿cierto? Y con esto termino, ¿no? Cuando tú caminas con el Espíritu te va a decir: por ahí es lo correcto, por acá no. Porque tú permaneces en constante comunión con Dios, pues. Y el Señor habla. Y el Señor te va a decir: sí, por aquí es lo correcto, por acá no. Y Él me ha dicho, por ejemplo: ojo, cuidado con tal persona, no por ahí, es por acá. ¿Cómo sé cuál es el verdadero? Una vez un familiar mío me decía: ¿cómo sabemos, ve, que son que estoy con el bien o que estoy con los malos, con los buenos o con los malos? ¿Cómo me doy cuenta? Si todavía no he escuchado, le dije una vez a él, que todavía no he escuchado la voz de Dios. Cuando me hacen ese tipo de preguntas, pues eso, porque siempre hay, ¿no? Ve, este pastor, no, cabrón, ahorita de decir que es que roba la plata. Pregúntale al Señor. Pregúntale. Escudriña su palabra y mira los frutos. Veo los frutos y me doy cuenta cuál es el verdadero y cuál es el falso. Es facilito la ¿no es cierto? Pero tienes que andar con el Espíritu, porque si no es fácil ser engañados también, ¿no? Es facilito ser engañados. Recuerden que el enemigo no se va a presentar con cachos, así, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Siempre se presenta astutamente, dice la palabra de Dios. Con astucia, ¿no? Se mete. Pero si tú estás con el Señor te va a dar las fotos, va a decir: por aquí es lo verdadero, por acá es, cuidado, ojo, pilas. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie el día de hoy.